Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Político, edición especial, pensiones. Hoy, señores, hablaremos de los aciertos y desaciertos de la privatización del sistema de pensiones. Conoceremos la opinión de nuestros invitados sobre la figura del fideicomiso. En nuestra sección de participación ciudadana escucharemos la opinión de la gente sobre este tema. Esta noche en estudio para abordar este tema nos acompañan Alex Segovia, exsecretario técnico de la Presidencia, y Víctor Ramírez, ex superintendente financiero. Esto es Debate Político. Arrancamos. Bueno, bienvenidos a Debate Político. Les invito a entrar en contacto con nuestro programa a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra como @debate33 y en Facebook nos encuentra como Debate Político 33. También pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, a la mía también, Toledo Journalist 33. Comenzamos. Señores, le damos la bienvenida a una nueva edición de Debate Político. Carlos, un gusto nuevamente saludarte, al igual que los amigos televidentes, en una edición muy especial que hemos preparado domingo a domingo para conocer el futuro de las pensiones en El Salvador. Así es, vamos a dar también la bienvenida a nuestros invitados. Señor Ramírez, un placer tenerlo esta noche aquí en Debate Político. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y por supuesto también en el panel, ya lo habíamos adelantado, Alex Segovia, ex secretario técnico de la Presidencia. Un placer, Alex, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, un saludo a los televidentes. Y bueno, inmediatamente para aprovecharlos al máximo, señores, iniciamos con las cuestionantes que la población salvadoreña seguro que la tiene en mente. ¿Cuándo se diseñó el sistema de capitalización individual? Se esperaba que el dinero de los cotizantes realmente sirviera para el pago de sus pensiones a futuro. Sin embargo, se ha seguido generando endeudamiento tras endeudamiento. ¿Qué es lo que hizo insostenible al sistema actual de pensiones? Don Víctor, arranco con usted, por favor. Bueno, teníamos que quizás haber empezado con el doctor Segovia, pero partiendo de la reforma que se hizo en el 98 y la insostenibilidad de ese sistema de pensiones actualmente, ¿qué causas encontramos, no? Y uno puede irse hacia atrás y encontrar muchas causas, ¿no? Y quizás de esas no se habla muy poco, ¿no? Hay como 3 o 4 causas que han llevado a este problema. Uno tiene que ver con haber permitido a la población pensionar con 30 años de cotizaciones independientemente de la edad. Otro está relacionado con el decreto 1217, que niveló pensiones en el sistema público niveló las pensiones del sistema privado con las del sistema público. Y luego viene el decreto 100, que da una opción a los optados de tener una pensión la que le sea mejor, la que le hubiese correspondido en el sistema público o la que le corresponde en el sistema de capitalización. Él escoge, ¿no? Pero además de eso viene ligado el fideicomiso de obligaciones previsionales, que se da como alternativa para financiar el sistema de pensiones o las pensiones derivadas del sistema público. Ese es en síntesis el problema y cómo se deriva esta situación de insostenibilidad que tiene el sistema actual, ¿no? ¿De dónde deviene ese problema? Bueno, deviene de ese tipo de cosas. Yo quiero hacer una afirmación. Probablemente si no hubiesen existido estos 3 o 4 elementos que he mencionado, el sistema estuviera funcionando bien. ¿Por qué? Porque
En un momento inicial, cuando se hace la reforma y se hace la evaluación actuarial, el sistema de pensiones daba una evaluación actuarial desde el momento de reforma hasta que moría el último de los derechohabientes, es decir, personas con derecho a pensión, daba un aproximado de 7.700 millones de dólares, que era la evaluación actuarial inicial. Pero de esa evaluación se ha llegado a 24.000 millones de dólares actualmente. Don Víctor, le pregunto pero muy puntualmente, ¿no cree usted que el análisis de que hoy por hoy veamos un fracaso, porque hay que llamarlo con nombre y apellido del sistema de pensiones, es que nace primero con un pecado original? ¿Y a qué me refiero? Que en alguna medida muchísimas personas conocedoras de la materia dicen, mira Sergio, simple y sencillamente lo que sucedió es que se estatificó los problemas y se privatizaron las ganancias. Así de fácil, así de sencillo. ¿No le parece a usted que por ahí pasa el análisis? Esa es una forma de ver el problema, y otras personas y otros grupos ven el problema de otra forma. Unos, por ejemplo, dicen, lo que pasa es de que el problema está en que las AFP tienen todas las cotizaciones y en el sistema público solo nos dejaron el gasto. Mientras que otros dicen, no, el problema es de que en las AFP tenían el dinero de las cotizaciones de los trabajadores, pero el gobierno le ha quitado ese dinero y le está pagando una rentabilidad bien baja. Esos no son los problemas del sistema, ¿no? Esos no son los problemas, ¿no? Los problemas son otros y van más allá y tienen relación con esos elementos que le he mencionado. Por eso hemos llegado a eso, ¿no? Ahora, la pregunta segunda que me decía era referente a privatizar las ganancias y estatificar los problemas. Por eso, esa es yo siento que es una visión ideológica que hay en eso, ¿no? No es tan cierto de que eso se esté dando. Lo que pasa es de que la situación que tiene actualmente... Porque no había que mantener a los jubilados, simple y sencillamente préstamos. Claro, pero lo que pasa es que hay que entender una cosa, y esto no quiere decir yo fuera de cualquier ideología, ¿no? Los cotizantes al sistema de ahorro para pensiones, al sistema privado, cotizan en su cuenta individual y están cotizando. Ese dinero pertenece a esos trabajadores. Los que cotizaron al sistema de pensiones públicos son los que ya están pensionados y otros que van a pensionar. El problema es que no hay dinero para pagar a esos pensionados del sistema público. Ese es el problema. Bueno, doctor Segovia, entonces, partiendo de lo que ya nos dijo el señor Ramírez, ¿era entonces sostenible el anterior sistema de reparto público? Es decir, ¿teníamos la cantidad suficiente de personas con los parámetros que teníamos de cotizar 3 o 3.5% y jubilarse con arriba del 50%? ¿Era sostenible ese sistema en el tiempo? Les agradezco la pregunta. Yo quiero volver un poquito con la inicial que hicieron ustedes, porque yo creo que yo ahora que estoy viajando por cuestiones de trabajo hacia Colombia, a otros países, y le doy seguimiento desde fuera a El Salvador, y al debate sobre pensiones, francamente yo estoy preocupado y decepcionado. Porque el nivel de debate que hay sobre las pensiones es con una carga ideológica impresionante, y cada quien diciendo medias mentiras y medias verdades. Y yo creo que hay que poner los puntos sobre los íes, y en ese sentido los felicito a ustedes. Hay que comenzar, porque la gente está confundida. A la uno le pregunta, hoy en la mañana yo estuve en el occidente del país y la gente pregunta, doctor, mire, ¿qué va a pasar con nuestra pensión? La gente está afligida. Y yo creo que parte del problema es que nadie le está ayudando a entender el problema. Tanto el gobierno como los otros sectores que están involucrados, lo que están haciendo es, cada uno de sus intereses, de su perspectiva, están confundiendo más. Para ponerlo de manera simple, el tema sobre las pensiones, en mi opinión, está totalmente contaminado. Y hay que descontaminarlo. Porque este no es un problema ni del ministro de Hacienda, ni del gobierno actual, ni de un sector, es un problema de país. Hay responsables, ya lo vamos a ver. Por supuesto que hay responsables. Pero a estas alturas, yo creo que nadie se puede arrancar las vestiduras. Todos los gobiernos anteriores tienen responsabilidad, ¿no? Todos los gobiernos anteriores. El sector privado tiene responsabilidad. Los trabajadores tienen responsabilidad. Y por lo tanto, hoy que el problema se ha hecho grande, gigantesco, digamos, yo creo que hoy es tiempo de al menos una vez en la vida este país debería decir, miren, pongamos los intereses del país primero. Porque este problema, si no se resuelve,
no es el gobierno el que va a salir mal. Por supuesto que va a salir desprestigiado, pero el que va a sufrir es la gente. O sea, es el país que puede salir realmente con un costo económico, político y social enorme. Por lo tanto, yo creo que hay que comenzar desde el inicio. Ustedes hacían una pregunta que es básica. ¿Dónde está el problema? Y porque había un problema, por supuesto. Es decir, el sistema de pensiones siempre ha tenido problemas acá, como en América Latina, no por el sistema por sí mismo que tiene, sino por la estructura económica y el tipo de sistema económico que tenemos. ¿Cómo no va a tener un problema un sistema que solo tiene cobertura para el 23% de la población? Ahí hay un problema grave, y este es histórico, ya es estructural. ¿Cómo no va a tener problemas un sistema donde la cuota mínima hasta hace pocos años eran $80, $50? Entonces, sí ha habido un problema y había que hacer reforma. Ahora, ¿cuál es uno de los principales problemas originales, en mi opinión? Es un problema político e ideológico. Y yo no voy para que vean aquí cómo cambian de moda las gentes. Cuando se hizo la reforma inicial en los 90, ¿no?, con gobierno de Arena, se trajo a un consultor que ahora se le está mencionando mucho, ¿no?, Carmela Mesa Lagos. Sí. En ese momento se le trajo. Y se le trajo al país, y nosotros lo trajimos cuando en el gobierno pasado. Y vea usted cómo cambia la opinión de él. No de él, sino que la percepción que tienen de él. En el momento que lo trajeron, cuando Arena estaba empecinado en llevar adelante su programa, hay que decirlo, era un tema ideológico porque era la moda en América Latina. Y entonces, más que con estudios técnicos que se hicieron, yo creo que había una carga ideológica que se hace porque es bueno, porque así lo dice la visión neoliberal. Bueno, hemos pagado las consecuencias de esa visión ideológica. Pero en ese momento se trajo a Mesa Lagos y le pidieron opinión. Y en ese momento él recomendó, ¿no?, hizo un análisis muy técnico, de los que más saben en América Latina de eso. Y recomendó, dijo, miren, tengan cuidado al país. Yo recomiendo que no se vayan por esta vía, sino que recomiendo un sistema mixto. 94. Eso fue el 94. El 94. Como él dice, y se pone a reír porque somos amigos, dice, por poco me declaran non grato, los gobiernos de Arena me sacan del país, porque yo planteé de que había, ese sistema iba a tener problemas. Eso fue el 94. Estamos en el 2015. Y ya cambió. Y ahora, él vino, hizo un análisis del estudio del gobierno una vez pasada. Tuvimos una reunión en el gabinete económico y él, muy francamente, dijo, hace tantos años, o sea, hace 20 años más, yo recomendé el sistema mixto. Hoy ni siquiera ese recomiendo para El Salvador. Porque el problema en estos 20 años se ha ido haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Por qué? ¿Y de quién es la culpa? De mucha gente que vio el problema, se quiso esconder, ¿no?, en lugar de enfrentarlo, y ahora ya no lo podemos seguir escondiendo porque es demasiado grande. Entonces, lo que digo es, efectivamente, aquí hay una dimensión política, hay una dimensión ideológica y hay un problema real que yo creo que hay que plantearlo bien. Y una de las soluciones, yo sé, ya me adelanté, termino con este tema que me parece relevante, porque yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Aquí todo el mundo no queremos enfrentar la realidad. Y hay que decir las cosas de manera dura porque hay que decirlas. El sistema de pensiones en El Salvador está quebrado. Y no existe ninguna fórmula mágica, ni de corto plazo. Y para que ese sistema en cualquier opción pueda salir adelante y ser sostenible en el mediano plazo, se necesita que el Estado ponga un montón de dinero. O sea, no hay solución si el Estado, el gobierno, no pone plata. Es decir, la pregunta es... Nosotros mismos. Sí, pero decir nosotros mismos no es ahora, así. O sea, doctor Segovia. No, ¿por qué digo esto? Porque así pasa en todos los países. En todos los países el sistema de pensiones lo financia una buena parte del Estado. El artículo 50 de la Constitución dice que es un servicio público. Ahora, ¿qué recomendó entonces el señor Carmelo Mesa Esta Lagos? vez, Exactamente. esta vez recomendó de que él no era el sistema, no era volver al mixto, pero tampoco era hacer borrón y cuenta nueva con lo que está, que el país ha aprendido en 20 años. Y que había que hacer unas reformas, pero lo que recomendó, no digo esta vez, la vez pasada que estuvo, recomendó, inicien cuanto antes como país un diálogo nacional. Tienen espacio todavía de un par de años para buscar una solución. Este problema, si no hay un consenso nacional en base a una estrategia de corto plazo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado mañana?
Y si no hay una distribución de los costos entre los distintos sectores, este problema no tiene salida. Por eso es que yo estoy preocupado. En lugar de haber un debate nacional sustantivo, creativo, lo que hay es una política de polarización y de confrontación, y cada quien queriendo sacar raja de este problema. Okay. Eso es lo peor que nos puede pasar como país. Perfecto. Vamos a una pausa, señores. Eso es Debate Político. Quédese con nosotros. Cada vez se está poniendo más interesante con nuestros invitados de esta noche. Pausa. Volvemos. Gracias por continuar con Debate Político. Un saludo a quienes nos están viendo a través de su computadora o el dispositivo móvil, a través del www.canal33.tv y también en transmisión en vivo. Así que le vamos a invitar que entre en contacto con nuestro programa. En Twitter nos encuentra como @debatepolítico33 y en Facebook como Debate Político. Y bueno, don Víctor, vamos con usted. Ahora que se están discutiendo las reformas dentro de la Asamblea Legislativa al sistema de pensiones, ¿qué tipo de administración será la más conveniente para el manejo del sistema de fondo de pensiones? Una administración pública, privada o mixta. Y es que se está manejando en alguna medida la posibilidad concreta de regresar al sistema de reparto. Otros le apuestan más a la cotización individual que usted ya abordó, pero otros se está hipotéticamente planteando la posibilidad de una figura mixta administrada por las AFP. Por favor. Bueno, yo no sé si todavía ha comenzado el debate en la Asamblea sobre la reforma, no sé, porque al parecer tampoco hay diferentes propuestas de las cuales se han articulado. Tampoco hay una unificación de criterios dentro del Ejecutivo para decir esta es la propuesta, esta es la solución que tenemos en nuestra mano. Unos dicen, no, esa es una idea del ministro, todavía estamos llamando a la gente que nos den propuestas, vamos a discutirlo a nivel nacional. Entonces todavía no se tiene claridad sobre eso, ¿no? Ahora, el tema de discusión sobre si es mixto, es privado o lo administra el Estado o empresas privadas, yo creo que eso depende de qué se quiere, ¿no? Depende de cuán amarrados están también los sistemas que quiere implementar. En este caso, por ejemplo, no existía una superintendencia del sistema de pensiones. Cuando se hace la reforma, nace una superintendencia, ¿no? Quizás debió haber nacido más fortalecida, quizás con mucha más fuerza. Hoy que está unificada, probablemente tenga más elementos para que pueda contribuir a la fiscalización del sistema, ¿no? Pero, en todo caso, eso ha mejorado. Si uno compara eso con lo que teníamos antes, uno dice, la fiscalización de esos sistemas hoy es mejor. Entonces, eso no importa de que si la administración está entre privados o públicos. Uno le aplica las mismas reglas a los públicos y a los privados. En este caso, la superintendencia, por ejemplo, aplicaba los mismos criterios a los públicos que a los privados. Les exigía lo mismo a los públicos y a los privados. Ahora, la forma de administrar un sistema de pensiones basado en capitalización y otro basado en reparto son diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace el Seguro Social con su parte de pensiones y el INPEP con su parte de pensiones, así como el mismo ITFA también administra un sistema de reparto. Las AFP administran un sistema de capitalización. Ahí viene toda una discusión, sí, pero es que miren, las AFP ganan un montón. Bueno, nadie trabaja de gratis. O sea, tampoco el ISI y el INPEP trabajó de gratis en el pasado. ¿Usted estaría de acuerdo con la rentabilidad que las AFP están obteniendo, no por la rentabilidad que le generan a los cotizantes ni por el riesgo? ¿Usted está de acuerdo con estamos hablando alrededor de $200 millones que han ganado desde que se creó esta reforma? ¿Quiénes han ganado? Las AFP. Las AFP desde que creó la reforma, que son 1998. Más o menos 15 años. O sea, no es un tema de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que hayan ganado. Yo lo que trato de decirles es de que si ganaron eso, a lo mejor hay que hacer una revisión de la comisión, puede ser que esté muy alta, eso pasa por un tema de revisión de una comisión que se les paga, pero eso está en la ley. Y ellos ganan de acuerdo a lo que dice la ley, ¿ya? Entonces ellos no se echan ni 5 más ni 5 menos, sino es lo que está en la ley. O sea, esa es una discusión, diría yo, de otro tema, ¿no? Pero habría que modificar la ley en ese sentido, Víctor. Hay que modificar la ley. Si se quiere que las AFP cobren menos comisión, tienen que modificar la ley. Tienen que modificarla. Doctor Segovia,
Básicamente se ha discutido el sistema público de reparto, un sistema mixto que para algunos sería una especie de disimulada del nuevo sistema de reparto público. El sistema privado, algunos dicen, bueno, con los primeros dos el problema es que lo que quieren el Estado es básicamente tener acceso a los dineros de los trabajadores. Del sistema privado dicen, no, los que quieren tener acceso al dinero de los trabajadores son las empresas privadas. Dos importantes sindicatos nos plantearon el otro día acerca de la posibilidad de que en lugar de tener esas dos opciones o tres que ya le mencioné, tuviéramos una gran entidad de utilidad pública, ¿verdad?, donde estuvieran los trabajadores, los representantes de los patronos públicos y privados y el Estado, y fuera una especie de gran banco, por decirlo así, de los trabajadores, que en los que también se capitalizara, pero ellos vieran por sus intereses y que ese dinero fuera aparte del Estado, y que eso podría ser mejor porque serían los trabajadores mismos los que estarían buscando garantizarse la mejor pensión posible cuando se retire. Mire, yo francamente voy a ser muy crítico esta noche, porque francamente yo creo que hay que hacerlo. Alguien tiene que decir las cosas. Yo creo que la discusión, y ahí creo que el gobierno tiene responsabilidad, la discusión sobre qué sistema finalmente se va a adoptar, ¿no? Es una discusión que es muy temprana todavía. Al final, siguiendo el ejemplo que usted me pone de los trabajadores, supóngase que se llega a un gran consenso nacional que hay que hacer una gran entidad, ¿no? Asumamos por 30 segundos que ese es el consenso. Pero ni esa entidad, ni cualquier entidad, ni cualquier figura que se llegue finalmente va a funcionar si no se resuelve antes el problema fundamental de déficit. Si son 24.000 millones, si es el equivalente a más de un año de producción de bienes y servicios de este país, el PIB de este país son 23.000 millones, es el 100%. Y eso no se va a resolver, y por eso es que da coraje cuando uno ve gente que no es que no sepan, simplemente vienen a mentir. Cuando ve gente que dice, no, si el problema es que el gobierno tiene que ser austero nada más y se resuelve. ¿Ya? O al revés, no, el problema es de las AFP que ganan mucho. No, el problema es serio. Hay que resolver cómo se van a pagar esos 24.000 millones en el tiempo, no para mañana, no para pasado mañana, sino que en el tiempo. Y a eso decía al principio. Y no hay manera de que se resuelva si no se resuelve el problema fiscal. Por eso, para ponerlo de manera simple, el problema del sistema de pensiones no se resuelve por el mismo sistema de pensiones. Para resolver el problema del sistema de pensiones hay que resolver el problema fiscal. Porque usted en lo fiscal tiene que hacer dos pasos. Uno previo, ok, ¿cómo vamos a manejar el problema de la deuda que ya tenemos? Que es enorme, ¿no? Ahí hay que centrar, y esto es de corto plazo. Entonces decir, bueno, miren, vamos a hacer tales y tales medidas para resolver este problema, para desactivar el problema que tenemos. Y después hay que decir, una vez que limpiemos la mesa, que ajustemos, ¿cómo va a ser hacerlo sostenible después? Lo que estoy diciendo es que el Estado tiene como dos funciones. Tiene que ver cómo resuelve en el corto plazo, pero también tiene que ver, o sea, en la segunda parte podemos pensar, ok, ya le dimos sostenibilidad, ya estamos, digamos, saliendo del corto plazo. Hoy hay que pensar qué sistema le conviene a El Salvador en el futuro. Pero ¿de qué sirve que yo diga si es mixto, si es privado o público, si tenemos un problema, una bomba de tiempo que nadie le quiere enfrentar? ¿Y por qué no se quiere enfrentar? Porque todo el mundo quiere sacar raja política. Es decir, el ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de otros países porque para que uno vea cómo estamos manejando de mal las cosas. Ningún país en el mundo, ni en América Latina, ni ningún sistema de pensiones funciona si el Estado no pone plata siempre. Porque es su función. Porque el sistema no se funciona por sí mismo. En Uruguay, Víctor lo menciona, pero es paradigmático. En Uruguay, un gobierno de izquierda, ¿no? El más respetado en este momento es en América Latina. El sistema de pensiones, ¿sabe cuánto pone el Estado a través de los impuestos para financiar el sistema de pensiones? El 5% del PIB. Agarra 5 puntos porcentuales del IVA. Del IVA los agarra, y de ahí los agarra y los mete para financiar el sistema de pensiones. Con una cotización de 23%. Con una cotización del 23%. O sea, no hay almuerzo gratis. O sea, vamos al caso de Chile, ¿no? Ellos tenían un fideicomiso, plata afuera, la trajeron y la metieron para financiar el sistema. Doctor, para hacer... Entonces, lo que quiero decir ahora es, la pregunta es, la elemental es, ¿y cómo resolvemos en este momento
el problema financiero de corto plazo que sea consecuente con una salida de largo plazo. Eso sí es cierto, porque la crítica que se le hace a la supuesta propuesta, porque el gobierno la ha negado y podemos hablar de su momento, la crítica que se le hace yo creo que es correcta. Es una propuesta que solo enfatiza la parte financiera de corto plazo. Eso tiene que estar amarrado con una visión estratégica de largo plazo. Pero el problema es real. La pregunta es, no se vale, es decir, el Estado, imagínense, el Estado salvadoreño tiene una carga tributaria del 17%, ¿no? De cada colón, de cada dólar se queda con 17 centavos. Y esto queda costado, y es de las más bajas de América Latina. Ahora, y de doctor, eso agarra unos centavos para pagar pensiones. Sí, le voy entendiendo bien. De repente, la solución a largo plazo de esto podría ser, por ejemplo, miren, ¿saben qué? Vamos a aumentar de 13% la cotización a 18% de su salario mensual, más subirle unos 3 o 4 puntos al IVA. No, lo que estoy diciendo es que cada país busca cómo resuelve el problema en función de su especificidad. Chile lo hizo porque tenía recursos fuera y los trajo para ponerlos al sistema. Nosotros no tenemos nada. Uruguay, exacto, nosotros no tenemos. Uruguay lo hizo, tiene un sistema distinto, lo hizo a través de impuestos. La pregunta es, ¿El Salvador a través de qué lo va a hacer? ¿A través de qué le vamos a hacer que el Estado, para cumplir con esa obligación, ¿no? ¿A través de qué? De impuestos, de deuda, de reducción de gastos, que cierre el ministerio. Esa es la decisión. Pero no tiene escapatoria. Es el Estado el que tiene que enfrentar eso. ¿Y qué es lo que uno ve con los distintos sectores? Y es ahí donde yo digo que el debate está contaminado. La derecha, cierto sector de la derecha, cierto sector empresarial, no todo, con un egoísmo histórico, están planteando, nunca quieren poner algo para el país. Y entonces dicen, no hay necesidad que el Estado recorte gasto, que el Estado sea austero. Por supuesto que hay que ser austero y recortar gastos, pero eso no es suficiente. Y cuando se habla de tocar otros mecanismos, saltan, como siempre han saltado, para no poner lo que les corresponde. Pero igual que ellos, hay que decirlo, también hay ciertos sectores de izquierda, irresponsables, totalmente responsables, que están vendiendo la idea que la solución es simplemente cambiar de manos privadas a manos del Estado. Ok, sobre esa línea yo quiero acotar algo, Alex, y lo voy a decir obviamente con el respeto posible que se pueda ocupar. Nosotros acá en esta tribuna de entrevista hemos conversado con diferentes personas de izquierda y de derecha y que en alguna medida han venido a señalar ciertas falencias, hierros que se han cometido. Por ejemplo, que ingresaran los bancos, por ejemplo, que están las aseguradoras, que las dos aseguradoras de las cuales en algún momento se han puesto de acuerdo, no porque lo diga su servidor, sino que porque tiene una multa de la Superintendencia de Competencia. Pero adicionalmente a eso, algo que han criticado es que los partidos políticos, por un costo electoral, no han querido meterle dientes a este tema, incluyendo, Alex, el ex gobierno del señor Funes, en el cual usted fue secretario técnico de la presidencia. ¿Por qué no se abordó este tema cuando el ministro de Hacienda actual era el ministro también del gobierno anterior? Bueno, usted, por favor. hay que preguntar al ministro. Yo le puedo dar mi versión de secretario técnico. Por favor. Nosotros, y ahí puedo hablar con algo de propiedad, porque a mí me tocó diseñar y casi escribir el plan quinquenal del gobierno anterior. Okay. Y cuando ustedes se acuerdan, cuando el gobierno anterior entró en la peor crisis del capitalismo mundial y en la peor crisis del Salvador, en 30 años. ¿No? El gobierno anterior nos había dejado solo 2 meses para pagar salarios. ¿No? La economía estaba cayendo a -3, un déficit fiscal de cerca del 7% del PIB. O sea, y por eso hicimos un plan de emergencia de 18 meses que se dio el plan global anticrisis, que nadie se acuerda. Lo primero dijimos, no, en los 5 años vamos a dividir los 5 años en 2 tiempos. El primer año y medio, que nos llevó no año y medio, sino que hasta 2 años y medio, casi la mitad del gobierno, porque vinieron 5 fenómenos naturales adversos, ¿no? Que nos quitaron el 6% del PIB. El primer parte del gobierno anterior era ordenar la casa, salir de la crisis que nos había dejado el gobierno anterior y la crisis internacional. Hicimos un plan global anticrisis. En ese contexto, obviamente, decidimos no tocar temas sustantivos, mucho menos el de pensiones, que sabíamos que era un tema estructural difícil, ¿no? Y en el plan quinquenal dijimos, y cuando pasó la crisis, que estamos hablando del 2011, 2012, ya la mitad del gobierno, digo, bueno, ahora retomemos la visión del cambio, la visión estructural, acuerden la apuesta que hicimos, lo social, que ya habíamos ordenado las finanzas públicas, etcétera. Dijimos, ¿cuáles son nuestras prioridades en la segunda parte del gobierno? ¿No? Y las definimos.
¿no? A hacer una apuesta a la reactivación económica, y por eso hicimos con la socio para el crecimiento, ustedes recuerdan las leyes, etcétera, y seguir con lo social fundamental, porque se entendía que ese era el principal aporte del primer gobierno de izquierda, era lo social, y que sus futuros gobiernos siguieran construyendo sobre eso. Con respecto a pensiones, ¿cuál fue la decisión? Se tomó una decisión que afectó negativamente al sistema, fue ajustar las pensiones de la gente que de la pensión mínima. Aquí habían pensiones de 50, de 80 dólares. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Ajustar las pensiones a llevarlas a 207 dólares. Esa fue la medida que hizo para decir, no, esas pensiones no alcanzan, la gente tiene que ganar 207. En una medida para ayudar a la gente, ¿cuál fue el costo? Hubo un costo financiero. Por supuesto que hubo un costo financiero. Pero como nosotros íbamos aumentando la carga tributaria, recuerden que el gobierno anterior aumentó la carga tributaria del 13 al 16, 4 puntos en historia, para financiar un montón de cosas. Y entonces, al final del gobierno se dijo, en realidad este gobierno está cerrando, hay elecciones, ¿cuál va a ser el aporte de esto? Se mandó a hacer un estudio, que es el estudio famoso que anda hoy circulando, que por cierto se está, de nuevo, interpretando mal. Un estudio primera vez que lo hacían las instituciones nacionales, un estudio actuarial. ¿Para qué? Con distintas opciones, ahí para que dejemos al próximo gobierno un análisis detallado que el gobierno pueda discutir y tomar decisiones. Salió el estudio, lo vimos en Gabinete Económico, por eso trajimos a Carmelo Mesa Lago para que diera su opinión sobre el estudio, ¿no? Y entonces se le dijo al ministro de Hacienda, a Carlos Cáceres, dice, como ministro, váyase a los partidos políticos y presénteles el estudio para sensibilizarlo con algunos sectores dentro del Consejo Económico Social, porque cuando se ven los números que salieron, que son los números que están ahora, uno dice, este no es un problema de un sector, este es un problema gravísimo del país. Y porque Carmelo Mesa Lago, la recomendación que nos dio fue, como hay elecciones el 2015, y por suerte hay un espacio después de 3 años, que hay un espacio que el ciclo electoral es largo, que es ahorita, aprovechen el 2015 y el 2016, después de las elecciones, para buscar una solución consensuada entre todos los sectores. Porque ningún sector va a querer asumir la responsabilidad ni la carga de una cosa tan grande. Por eso es que en el final del gobierno el ministro Cáceres se fue a presentarlo a la asamblea legislativa, se lo fue a presentar a los partidos. Ellos ya conocían el diagnóstico, que algunos periódicos sacaron de que nosotros estábamos proponiendo ya aumentar la edad y todas esas cosas. En una de las opciones el documento decía eso, porque hicieron escenarios. Pero la recomendación de Carmelo Mesa Lago, este es un problema que hay que discutirlo como país con calma. Ustedes están saliendo ya. Dejen el estudio, es un buen estudio, recomendó actualizarlo. Y con eso, el gobierno tiene que tomar el liderazgo. Y el gobierno tiene que irse a presentarlo, a sensibilizar, a informar, para que se tome una decisión. Este problema no se va a resolver con una medida. Ni se va a resolver en 2 años, ni en 3 años. Se va a resolver en un espacio de tiempo largo. Pero hay que comenzar, ¿no? Hay que comenzar ahora. Pero si no se hace en una visión estratégica y con acuerdos nacionales y políticos, este tema va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo ahora. Que este gobierno lo que va a hacer va a hacer lo que tenga que hacer, porque para llegar hasta el final del gobierno, y le va a dejar al siguiente gobierno un problema mucho mayor, y el siguiente, ese sí ya no va a poder, porque el problema es tan grande de que podemos caer en incumplimientos o el gobierno no tiene plata. Entonces, su pregunta, como usted ve, hay toda una historia de esto. Ahora, al país se le llegó el momento, 2017 es clave, donde hoy sí que tenemos que enfrentarlo como país. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que no hay liderazgo. O sea, ¿y quién tiene que tomar liderazgo? En mi opinión, el gobierno. ¿Y qué pasa cuando el gobierno tira una propuesta al ministro y después el mismo gobierno dice, no, esa no es nuestra propuesta, estamos discutiéndola? O sea, si el gobierno no toma el liderazgo, y para eso primero tiene que efectivamente consensuar internamente. Yo lo que le recomiendo a los colegas del gobierno es, tómense el tiempo que sea necesario,
definan una posición política, una estrategia y definan una propuesta. Y una vez que la tengan, cierren filas, tomen el liderazgo y esa propuesta vayan a negociarla y a consultarla con el país. Pero no a consultarla, no, a negociarla para tomar acuerdos concretos y ver entonces si se inicia más bien un largo ciclo de reforma y de estrategia. Eso, ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues es exactamente lo contrario. No hay liderazgo, no hay una propuesta oficial, ¿no? Cada sector opinando cualquier cosa y tratando de sacar ventaja política. Es otra preocupación. Supuestamente teníamos un ciclo largo electoral de 3 años donde el país podía pensar ya no en elecciones, sino que podía pensar en el país, en los problemas, y resulta que nuevamente se ha adelantado el ciclo electoral. Ya el 2015, ya se andan hablando de precandidatos presidenciales, los partidos ya están buscando candidatos para los diputados del 2018. Si faltan 3 años, lo que hay que hacer hoy es el momento de enfrentar estos problemas. Desgraciadamente no se está haciendo. Ok, como decía, nos vamos a la pausa y regresamos. Que la empresa privada, dijo. Pero ¿y la empresa privada qué? Si la empresa privada siempre nunca ha querido pensionar a nadie. Depende cómo lo administre el dinero de los trabajadores. Para mí sería bueno que el privado lo manejara porque estamos viendo el sector público está bajo todo. El gobierno. ¿El gobierno? ¿Por qué? Sí, porque pienso que son las personas más adecuadas para hacerlo. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, don Víctor. Dentro de la dinámica de las pensiones en El Salvador, ¿qué políticas económicas se deben de adoptar de una u otra forma, no solamente como un paliativo, porque lo que no queremos es diferir este problema para la vuelta de la esquina, al transcurso de los años, sino reformas al sistema de pensiones que sean efectivos y sostenibles a largo plazo? Por favor. Bueno, quizás voy a repetir un poco lo que decía Alex respecto de la posición de INCIDE. Desde INCIDE se piensa de que ninguna reforma al interior del sistema de pensiones resuelve el problema, si no es que pase por una reforma integral al sistema tributario. O sea, ¿qué significa esto? De que el sistema tributario debe tener o sacar los recursos suficientes para darle sostenibilidad financiera al sistema. El sistema por sí mismo no puede resolverse el problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene que pagarle pensiones a personas que se pensionaron, cuyo capital, cuyas reservas técnicas se agotaron en el pasado. Entonces hay que pagarles esa pensión. ¿Y cómo se les paga? Como se hace en los estados, en los sistemas de reparto. El Estado asume la responsabilidad de pagar y para eso requiere de los recursos, y por eso es de que esa reforma del sistema de pensiones pasa por una reforma tributaria. Cualquier reforma que se haga al interior del sistema de pensiones le va a resolver probablemente el problema para un periodo de años, 5 o 6 años, pero después vamos a tener otro problema mayor. O sea, es un poco como dicen los chilenos, solo vamos a patear la pelota para adelante, pero después enfrentamos una cosa superior. Por eso desde INCIDE vemos de que esto pasa por el tema de la reforma integral tributaria, reforma fiscal. ¿Y eso? O sea, hay que darnos un tiempo para pensar en el marco de la reforma tributaria, pensar el tipo de modelo, el diseño de modelo de sistema de pensiones que queremos. Dentro de ese marco hay que pensar. Ahora, don Víctor, resulta también ingrato, Alex, en algún momento pensar de que no tenemos un crecimiento como el que nosotros necesitamos para generar plazas y que aporte, número 1 y número 2. Muchos hablan ya de una especie de corralito, es decir, imitar o emular en alguna medida lo que le sucedió a Argentina o a Grecia. Pero también es ingrato que el INFA está quebrado y que el Seguro Social o el INPEP lo vayan a llegar a subsidiar cuando acaban de aumentar la aportación de los trabajadores. Usted está llevando un tema, bueno, no sé si está con Víctor, termina si quieres, yo... No sé, o sea, el ICE y el INPEP no va a subsidiar a nadie en este caso, ¿no? El ITFA todavía recibe algunas cotizaciones, pero como es un sistema de pensiones de reparto, tampoco tiene la plata para poder seguir pagando pensiones en el futuro.
Y todos los sistemas de pensiones en el mundo, los de reparto, son, una vez agotadas las reservas, el Estado se hace cargo de los pagos, todos los sistemas del mundo. Lo que pasa es que aquí no tenemos superávit fiscal para poder pagarlo. Ahora, tenemos déficit. Doctor Segovia, si hablamos que las reformas específicas, como por ejemplo lo que hablaba ya Sergio acerca de cómo hacer viable el INPEP o el IS, es insuficiente, y ya el señor Ramírez hablaba acerca de una reforma tributaria integral, estamos hablando entonces que esos 16 puntos porcentuales del PIB deben subir a por lo menos 20 o 21 puntos. Eso ya se sabe. El Salvador, hasta hace poco, hoy ya no por suerte, pero hasta hace muy poco, estábamos en los lugares ingratos de que teníamos los estados más débiles y el que gastaba menos en lo social. Solo Guatemala y Haití no ganaban. ¿Y por qué? Y todos los organismos internacionales han dicho de que este país el problema, hay un problema de ingreso, efectivamente, y hay un problema de gasto. El gasto debería subir sustancialmente, gastar bien, por supuesto, invertir bien, pero hay que subirlo. Entonces, claro, ante la posibilidad de subir el gasto, claro, y el gasto no se sube los ingresos. Por eso es que los sectores conservadores, reaccionarios en este país, siempre se oponen, la solución siempre dicen reduzca gasto. ¿Y cuál es el gasto que se reduce siempre? El social. ¿Y cuál es el segundo gasto que se reduce después? La inversión pública. ¿No? Por eso es que no prosperamos. O sea, ¿por qué? Yo siempre cito a un economista inglés en 1976 ya dijo, en Centroamérica dijo, hay dos cosas que no se pueden hacer, decía él: reformas agrarias y reformas tributarias. En realidad demostró que estaba equivocado a esta altura. Hay una cosa que no se puede hacer: reformas tributarias, porque reformas agrarias han habido. ¿Por qué es esa resistencia tan brutal, ¿no?, a querer contribuir hacia los demás? Yo no digo que el Estado tiene que ser confiscador, no, pero lo que digo es que tenemos que ser consecuentes. Y el sistema de pensiones nos va a poner a prueba como salvadoreños, porque al final el sistema de pensiones, la solución que le demos, va a demostrar si esta sociedad es solidaria o no, si vamos a seguirle cargando a los de siempre o va a haber corresponsabilidad. De eso estamos hablando. Esta sociedad, cómo se hace cargo de su sistema de pensiones, ¿no? En el planteamiento del gobierno hay del gobierno no, hasta ahora de lo que sabemos que es supuestamente del gobierno, hay una propuesta de hacer una pensión universal para toda la gente, pasar de 30,000 a darle a 100,000 personas. ¿Qué digan entonces los que se oponen a eso? ¿Cómo uno se va a oponer a que se le dé a la gente que no tiene nada $50 al mes? La pregunta es, tenemos que hacerle llegar recursos al Estado para que financie los $50. ¿Entiende? O sea, lo que estoy diciendo es que, por eso insisto, el sistema por sí mismo no tiene solución si no va acompañado de la parte fiscal. Querer resolver solo la parte del sistema previsional, que hay que hacerlo, no estamos diciendo que no se haga, obviando lo fiscal, es una solución temporal, de corto plazo, que no tiene viabilidad en largo plazo. Por eso es que es más complicado el problema. En algún momento en el pasado se podía resolver el sistema a partir del sistema mismo. Hoy ya no se puede. Hoy hay que resolver el problema de pensiones desde lo fiscal y desde pensiones, en una solución integral. Por eso a mí me molesta mucho cuando sale alguien diciendo con una gran sonrisa o con una gran impunidad: no, si el problema es que resuelve el Estado, deje de gastar unos pesos menos. O hay que aumentar o disminuir ¿cómo se llama? La edad de la gente. O aumentar la rentabilidad. Todo eso hay que meterlo en una solución integral. Pero ninguna de esas cosas va a resolver el problema estructuralmente si no se resuelve el tema fiscal. Esa es la discusión que no queremos dar. Y no habrá que leer nadie, porque tiene costos políticos, por supuesto que tiene costos políticos. Ok, Alex, Víctor, acompáñenos, vamos a darle lectura a la participación ciudadana, que es una parte muy, pero muy importante de debate político. Rox, muy buenas noches. Opina, ¿quieren la oportunidad de agarrarse mi dinero? Los partidos no tienen nada que decidir, es mi dinero, dice ella. Oscar Freddy Pacheco nos dice, nos quieren meter las manos a nuestros bolsillos, huele a socialismo. Citó Prensa dice, es una muy buena idea que el Estado administre fondos y no caigan en manos privadas.
Alexis Enríquez nos dice, me gustaría saber por qué el FMLN no ha reformado la existencia del fideicomiso desde 2009. Y Rox sigue participando, y luego el gobierno anterior aumentó el porcentaje de compra obligatoria. Ningún gobierno ha sido responsable. Don Víctor, por favor. Los comentarios lo que refleja es esa polarización de la que hemos estado hablando. Eso es lo que refleja. Hay algo que sí me llama la atención, que dice: me gustaría saber por qué el FMLN no ha reformado la existencia del fideicomiso. Porque si lo reforma y lo quita, no tiene dónde pagar pensiones. A la gente jubilada. Simplemente. Exacto. Aunque lo dijo el doctor, ¿cómo se llama? El doctor... se me fue el nombre, el exministro de Economía, Héctor Dada. Don Héctor dice: miren, el fideicomiso en su momento yo dije que era inconstitucional, pero por favor, Corte Suprema, no lo vayan a quitar hoy, que hoy se pasean más en este país, dijo. Ok, Alex, rápidamente. No, justamente los comentarios reflejan dos cosas: polarización e información incompleta. Cada quien, ¿por qué? No son los culpables las personas que comentan. No, es la forma como se está abordando el tema a nivel nacional. Yo creo que desde INCIDE vamos a sacar un comunicado, lo estamos preparando. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino muy rápido y hay que decir, no, es como quitar, desenchufar y para enchufar de nuevo y comenzar de cero. Es decir, no, mire, pongámonos, este problema va mal como se está discutiendo y como está abordando. Okay. Pero para eso necesitamos liderazgo del gobierno. Y necesitamos compromisos concretos de los sectores, espacios reales donde se pueda discutir y llegar a una negociación y hacer un calendario y decir, ok, sobre esta base vamos a ir caminando, resolviendo. Si no es esa la solución, el escenario que tenemos es un escenario de confrontación. Ahorita, esto comienza. Porque de todas maneras el gobierno, porque el gobierno tampoco puede esperar, tiene que tomar decisiones. Y si las decisiones las toma solito, o a contrapelo de toda la opinión pública, vamos a tener más problemas. Okay. Perfecto. Doctor Segovia, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, señor Ramírez, también por habernos acompañado. Y definitivamente es un programa como este, Sergio, donde estamos discutiendo de manera integral este problema. Así es, Carlos, sin lugar a dudas, de eso se trata. Y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que se vaya a generar. Don Víctor, Alex, no va a ser ni la primera ni la última vez en que, por supuesto, les vamos a solicitar que nos acompañen para ir profundizando en la medida de lo posible, vayamos teniendo más elementos que podamos analizar. Un gusto Sergio, haber estado nuevamente un domingo y, por supuesto, haber compartido también con el público. Así es, amigos, se quedan con Olimpia 33. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones.